Saludos fraternales. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Como sabéis, los últimos miércoles de cada mes tenemos un seminario. Hoy, como ya sabéis, dentro de la campaña Opta por la Paz, vamos a tratar un tema interesantísimo que nos ha emocionado a todos, ¿verdad? Preparando el tema. El seminario se llama La Paz y la Conciencia Tranquila. Fijaos qué hermosura. Y va a estar a cargo de nuestro querido amigo y hermano, que se presenta hoy desde Uruguay, ¿verdad? Nuestro querido amigo Eduardo dos Santos. Vamos a presentarlo brevemente. Bienvenido, Eduardo. ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Mamén? La verdad, una alegría estar con ustedes. Buenas noches y bueno, contentísimo de poder compartir este momento con este tema que realmente nos convoca, nos hace reflexionar, pensar y que seguramente nos va a llevar a reflexiones profundas que nos ayuden a seguir en ese camino de transformación interior. Exactamente. Esperemos que sí. De hecho, invitamos a todos, ¿no?, a participar. Sabéis que los seminarios deben ser muy interactivos, así que las preguntas o reflexiones, ¿no?, que queráis manifestar, estaremos encantados de leer. Pero antes de nada vamos a presentar, aunque ya es sobradamente conocido, ¿verdad?, nuestro querido Eduardo. Él se llama Eduardo dos Santos Camacho, de profesión es empresario, administrador de empresas y relaciones públicas. Él es dirigente espírita con más de 30 años de trayectoria en el movimiento espírita, con una amplia experiencia en gestión institucional, liderazgo de equipos, organización de eventos nacionales e internacionales y coordinación estratégica. Dentro del campo institucional, pues él participa activamente en el movimiento espírita uruguayo desde el año 1991. Integra la comisión directiva de la Federación Espírita Uruguaya, la FEU, desde el año 2002. Actualmente es presidente de la Federación Espírita Uruguaya, integrante de la comisión ejecutiva del Consejo Espírita Internacional, del CEI. Es coordinador del área de gestión también del CEI. Integró la coordinadora general del 11º Congreso Espírita Mundial realizado en Uruguay en 2025 y también el primer Congreso de la Juventud, ¿verdad? El primer Congreso Mundial de la Juventud, que fue recientemente en octubre de 2025. Es fundador de la Sociedad de Estudios Espíritas por la Fraternidad, creada en el año 2008, en la ciudad de Maldonado, en Uruguay. Queremos aprovechar este momento, ya que estamos presentando su currículum, para felicitar a Eduardo, que es el representante de la FEU, por este magnífico congreso que habéis organizado. Todos los que han estado, todos los que han participado online, todos los que han visto todas vuestras publicaciones están encantados y felices porque ha sido un encuentro fraterno muy hermoso. Muchas gracias, Eduardo. Y bueno, la verdad que todavía recibimos esos ecos de alegría y de contento del Congreso que todos todavía estamos vivenciando. Y bueno, recordarle al público que por ahí se está uniendo por primera vez que pueden entrar a la página del Internacional. Pueden allí vivir todas las instancias del Congreso porque está todo grabado y pueden nuevamente ver las conferencias, vivir estos momentos que fueron tan enriquecedores. De hecho, los temas son sumamente interesantes, siempre lo son, y sobre todo interesante es ese encuentro fraterno del movimiento a nivel internacional, que es una oportunidad, ¿verdad?, de encuentro y de confraternización. Y bueno, como vamos a hablar de paz, probablemente estamos convencidos de que el tema, ¿no?, se extiende precisamente ahí, ¿no? Así que, Eduardo, sin más dilación, dejamos... Entonces, bueno, primero darles muy buenas noches a todos aquellos que nos acompañan desde Europa y muy buenas tardes a los hermanos y a los hermanos de los países del sur. Entonces, bueno, seguramente va a ser una tarde-noche muy interesante donde podamos encontrarnos hoy para reflexionar juntos sobre uno de esos bienes de los más preciosos que puede conquistar el ser humano, que es la paz interior. Creo que en estos momentos todos anhelamos la paz interior, esa serenidad profunda que vamos a ir viendo que no depende de las circunstancias externas, sino de un estado de conciencia.
Y que bueno, el título que nos convoca hoy, que es La paz y la conciencia tranquila, como recompensa del deber cumplido, vamos a ver que nos invita a un viaje interior, a un viaje muy íntimo que por todos, seguramente sin excepción, no importa la latitud en la cual estemos, todos anhelamos y buscamos la paz. Entonces la buscamos seguramente en diferentes ámbitos. La buscamos en la familia, la podemos buscar algunos en el trabajo, otros en los afectos, en la naturaleza, en esos espacios que todos por ahí tratamos de encontrar un fin de semana, alejarnos de la ciudad y encontrar esa paz. Entonces, pero vamos a ir descubriendo que realmente la paz no está afuera, está dentro y que es un lugar muy profundo de nuestro ser, que la paz en realidad, como la doctrina espírita nos enseña, es un regalo, eh, pero que no llega por casualidad. Es un privilegio de algunos que sin lugar a dudas vamos a ir viendo que es fruto natural de una conducta que tiene que ser cuidada, que diríamos una conducta correcta, ¿no? Y que va a depender mucho del esfuerzo moral, del compromiso con la que nuestra conciencia nos va a ir indicando. Entonces, es de alguna manera una recompensa que vamos a ir teniendo, que pues, se podría decir que es una recompensa muy dulce cada vez que nosotros elegimos el bien. Entonces, aunque nadie lo vea, una vez que nosotros cumplimos con ese compromiso del deber, este, que muchas veces nos resulta bastante difícil porque el deber vamos a desarrollarlo y vamos a ver cómo nos desafía permanentemente, vamos a tener que priorizar lo que es correcto a veces de lo que es cómodo, porque nosotros los seres humanos a veces por comodidad nos ajustamos o nos dejamos llevar por circunstancias que sabiendo no son las correctas. Nosotros hoy vivimos en un momento de mucha exigencia emocional. Sin lugar a dudas, todos, no importa el lugar a donde estemos, tenemos exigencias emocionales por el entorno, por el momento que estamos viviendo en el planeta Tierra. Y también tenemos exigencias espirituales. Esos desafíos que nos rodean constantemente, que estamos este, desafiando responsabilidades que todos nosotros tenemos, inquietudes del día a día, del cotidiano, las inquietudes que todos, de una forma u otra, vemos que esa paz parece que fuera un ideal bastante lejano, ¿no? Pero sin embargo, justamente yo creo que en estos tiempos es cuando el tema que vamos a tratar es más necesario. Por eso entonces, yo creo que es importantísimo ir a lo que nos indican los espíritus, porque ellos, a través de la doctrina espírita, justamente nos van a ir dando herramientas, nos van a ir orientando, nos van a ir auxiliando para que nosotros entonces podamos ir viendo este tema de la paz tan anhelada. Y vamos a ver que la paz no es no tener problemas. La paz hoy no, yo creo que todos en el lugar a donde estemos vamos a tener nuestros desafíos, vamos a tener que enfrentar problemas, pero si no, tiene que haber una presencia de conciencia, porque no es evitar dificultades, sino que es de alguna manera caminar dentro de esas dificultades, viviendo con dignidad, viviendo con amor. Entonces, vamos a ir justamente recordando esas enseñanzas de Kardec, que es cuando él afirma que la felicidad, podríamos decir también, que pertenece al vivir en armonía con las leyes divinas. Y esa ley, como sabemos, está grabada en nuestra conciencia. Y de ahí entonces que la paz esta que todos anhelamos, esa paz profunda, va a estar directamente relacionada con esa vocecita interior
que a veces es suavecita, que a veces es un poco más firme, pero nos orienta a llevarnos a una acción dentro de un camino correcto. Entonces, yo creo que hoy entonces los invito a todos, hermanos, para que aprovechemos entonces este encuentro como una gran oportunidad para mirarnos de alguna forma con honestidad, con una ternura y con la disposición sincera de comprendernos, de mejorarnos. Y no venimos aquí a juzgarnos, porque vamos a ver que de alguna forma el seminario nos lleva a veces a reflexionar sobre esa conciencia. Y si no, lo que buscamos es ir iluminándonos, ir a través del conocimiento, encontrando herramientas para poder ir vislumbrando eso y a descubrir una paz que no es un sueño inalcanzable, sino que es de alguna forma un resultado que vamos a ir teniendo, un resultado final de nuestras acciones bien vividas. Entonces, seguramente que este seminario sea una pausa para que podamos respirar hondo, para escuchar nuestra conciencia sin ese miedo de enfrentarla, para recordar que cada acto de responsabilidad que tengamos, cada gesto de amor en nuestro día a día, en el cotidiano, como también esos gestos de renuncia al egoísmo, van a ser una semillita de paz que un día va a ir floreciendo en nuestra alma. Entonces, los invito a comenzar este viaje interior, ¿no? Con una serenidad, con apertura y con la certeza de que seguramente al final la mayor recompensa que vamos a tener no va a ser el aplauso del exterior, del mundo, sino esa voz interior que se manifiesta en nosotros diciéndonos, sigue adelante, hiciste lo que debías. Entonces, presentado esto, yo quiero hacer una lectura de, para avanzar en uno de los temas que me centré en este punto para el seminario, que es justamente el deber. El deber que es si buscamos comprender la paz interior y significado del deber desde la óptica espiritual y por qué ese cumplimiento del deber va a generar la serenidad que todos anhelamos, bueno, Allan Kardec en el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 17, en el ítem 8, nos habla que el deber es la obligación moral para consigo mismo en primer términos, ¿no? Y esa frase realmente tiene una profundidad extraordinaria porque Kardec nos explica que el deber no es algo impuesto desde afuera, sino, y no es una presión social o religiosa, el deber nace de dentro de nuestro propio ser en nuestro santuario íntimo. Entonces, es ahí a donde se encuentra la conciencia. Y vamos a ver que el deber sería una expresión, según Allan Kardec, ¿no? Una expresión viva de la ley divina en nosotros. Porque como vendría a ser como esa obligación moral, una obligación moral pero libre, una obligación consciente que cada espíritu va reconociendo a medida que evoluciona. Entonces Kardec también nos agrega allí en el Evangelio, el deber es el resumen práctico de todas las especulaciones morales. Y eso realmente significa que no basta conocer la teoría, ¿no? Que no es la teoría moral ni repetir principios elevados que podemos admirar el bien desde lejos, sino que la verdadera moral se resume en el deber vivido, en lo que hacemos cada día con lo que ya sabemos, porque vamos a ir viendo que todos nosotros tenemos tiempos evolutivos diferentes y que el deber también lo vamos a ir aplicando de acuerdo a nuestro conocimiento. Entonces, cumplir el deber no es ser perfecto,
no se trata de ser infalibles, no se trata de ser impecables, sino más bien es tener una fidelidad a lo que nosotros consideramos bien y que ya lo conocemos, que también es limitado, porque, o sea, nosotros en la medida que conocemos la verdad, vamos profundizando más, vamos conociendo más esas leyes divinas y vamos ampliando nuestro nivel de conciencia. Entonces, es ser fiel al bien que nosotros conocemos. Sería actuar de acuerdo a la luz que cada uno posee sin exigirnos, y esto es importante tener en cuenta, sin exigirnos aquello que todavía nosotros no logramos hacer porque no estamos maduros, pero sí siendo fieles a lo que ya sabemos que es correcto, porque hay muchas cosas que nosotros ya íntimamente ya sabemos que no es así, que no debe de ser así, y bueno, ser fieles a eso. Porque cuántas veces estamos escuchando una conferencia, estamos leyendo un libro y decimos, esto realmente me abrió la conciencia, puedo mirar las cosas desde otro lugar, porque yo hasta ese momento no lo había entendido así. Entonces, por eso yo creo que nosotros estamos en un aprendizaje permanente, todos somos aprendices y estamos evolucionando constante y día a día, ¿no? Entonces vamos a ver que el deber, Kardec como nos enseña que la ley divina está grabada en nuestra conciencia desde que fuimos creados. Y no es algo nuevo que vamos a adquirir hoy, es un germen que está dentro de cada uno y que lo traemos como herencia espiritual. Entonces, por eso cuando nosotros actuamos contra el bien, nos sentimos inquietos. Nosotros íntimamente, nosotros sabemos que estamos actuando mal. Entonces, cuando nosotros al revés actuamos conforme al bien que consideramos, nosotros estamos en paz. Por eso entonces la conciencia vendría a ser ese punto donde estamos logrando estar dentro de la ley divina y que se vuelve una vocecita interior. Y ahí entonces es donde Kardec también en ese mensaje nos afirma que la conciencia es un pensamiento íntimo que el hombre tiene en sus actos. En la cuestión 621 del Libro de los Espíritus, ahí Allan Kardec le pregunta, ¿dónde está escrita la ley de Dios? Y ellos responden, en vuestras conciencias. Entonces, esa, esa definición nos revela que la conciencia es un diálogo interior que cada uno de nosotros tiene con esa ley divina porque es como un espejo, ¿no? Donde de alguna forma el espejo va a reflejar todo lo que nosotros hacemos y lo que evitamos y lo que sentimos. En ese espejo no podemos ocultar nada. Ahí no podemos mentir, no podemos engañar a los demás, tal vez podemos, sí, tal vez engañar a los demás, podemos justificar muchas veces nuestras actitudes externamente, podemos excusarnos frente a la sociedad, frente al mundo, frente a los afectos, pero la conciencia nosotros no la engañamos. Nosotros íntimamente ahí es donde está la voz de Dios hablándonos de una manera silenciosa pero firme. Entonces, vamos a ver por qué entonces a veces estamos inquietos, ¿no? Vamos a ver el tema del deber y la conciencia, donde está el origen de esa paz, ¿no? Que es en la conciencia, con el deber cumplido y esa inquietud. Entonces, a veces el ser humano se puede sentir inquieto, se puede sentir ansioso, no tiene serenidad, aunque las circunstancias externas estén todas en orden. Hay gente que nosotros vemos que está todo bien, que aparentemente todo estaría en orden en su vida, pero ellos no están en paz consigo mismo y están ansiosos. Entonces, vamos a ver que justamente esa inquietud moral viene de adentro, de ese desacuerdo de lo que hacemos y de lo que sabemos que deberíamos de hacer, porque ahí justamente es a donde no nos podemos ocultar. Y lo mismo va a suceder con la paz, porque cuando sentimos paz verdadera y es una paz y no es esa euforia,
no es una satisfacción que sea de hoy para mañana, sino que es una paz verdadera, es una paz profunda, es porque la conciencia de alguna manera nos confirma hiciste o estás haciendo lo correcto. Entonces, vamos a ver que la paz nace de un orden interno que no tiene nada que ver con lo exterior. Y eso tiene que ver con la acción de cumplir con el deber. Y Allan Kardec eso lo va a sintetizar de una manera muy, muy clara en el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 11, cuando él nos habla que el bien atrae el bien. Parece una frase tan simple, pero realmente está allí revelando una de las leyes espirituales universales, la ley de causa y efecto. El bien atrae el bien. Entonces, cuando nosotros obramos en el bien, vamos a traer cosas de igual similitud. Entonces, no es solamente que vayamos a pensar que puede ser un resultado material de eso, sino eso también se da en una fuerza espiritual que nos sostiene en la vida, que nos ayuda a andar, porque cuando nosotros actuamos conforme a esa ley divina, que vendría a ser a través del amor, de la responsabilidad, del trabajo honesto, de ser pacientes, de, del perdón, que es algo sumamente importante de practicar y de ejecutar en nuestra vida, el alma vamos a ver que entra en una armonía con su propia naturaleza, que es la ley divina, porque el alma fue creada para ese bien. Nosotros todos fuimos creados iguales, pero con la finalidad, con el sentido del amor, del bien y de la plenitud. Entonces fuimos creados para tener serenidad emocional, fuimos creados para tener una fortaleza y enfrentar dificultades. Jesús, bueno, y nosotros hemos repetido tantas veces, nunca nos van a dar una cruz más pesada de la que podamos cargar. Nosotros tenemos esa resistencia interior para enfrentar las dificultades y también esa confianza espiritual. Por eso es tan importante el orar, el conocer, el practicar. Y la inspiración que nos pueden dar los buenos espíritus, porque cuando estemos atravesando situaciones de dificultad, cuando nosotros nos conectamos con esos espíritus bondadosos, justamente vamos a tener las herramientas. Por eso decimos que cuando estamos con nuestra conciencia tranquila, nosotros vamos a traer fuerzas amigas, vamos a traer protección, vamos a traer espíritus afines y vamos a tener esas soluciones no mucho más cercanas a situaciones que a veces nos parecían muy lejanas. Entonces, como vamos viendo, la paz interior no es algo mágico, es algo que es una consecuencia de acciones, de resultados, de elecciones, ¿no? Entonces, hablando del deber, sería atender ese deber que nos habla el Evangelio, pero con una sinceridad. Entonces, la doctrina espírita nos presenta el deber como un camino de progreso. El deber vendría a ser lo que nos ayuda a caminar hacia la paz, que vendría a ser esa paz como algo, si vamos a algo más lírico, como una flor que brotaría en el camino y que no llega por casualidad, ¿no? Llega como consecuencia natural de nuestra fidelidad a esa voz interior que hablábamos, esa voz íntima que es nuestra conciencia y que está en todos. Por eso vamos a ir viendo que la paz interior viene a ser como una recompensa del deber cumplido. Entonces, bueno, queridos amigos, a partir de ahora vamos a ver entonces cómo, al haber entendido el significado espiritual, ¿no? del deber en la visión de Allan Kardec, vamos a avanzar un poquito hacia el punto esencial de nuestro seminario, que es entonces la paz interior como esa verdadera recompensa del deber cumplido.
Y todos nosotros en algún momento de nuestra vida buscamos la paz. Yo creo que todos hemos pasado por situaciones, por circunstancias, a donde anhelamos estar en paz. Y algunos entonces, como hablábamos al comienzo, buscamos la paz en el silencio, nos alejamos un poco. Otras personas se retrotraen a su familia, a los afectos, otros buscan descansar, alejarse, tomar vacaciones para encontrar paz, y algunos también buscan la paz en el éxito, buscan la paz en cosas externas. Pero de alguna forma vamos a ir viendo que tarde o temprano vamos a ir entonces descubriendo que la paz esa verdadera que todos buscamos no es no tener problemas, porque forman parte, ¿no? Del planeta en el cual nosotros estamos, de la circunstancia espiritual que nosotros tenemos, ¿no? Nosotros somos espíritus en proceso de evolución y aún en un grado de imperfección relativa de acuerdo al plano espiritual en el cual estamos. Entonces, problemas vamos a tener. No vamos, no, eso también no va esa paz no va a depender de la comodidad material, porque nosotros vemos personas que tienen muchas cosas materiales y tampoco tienen paz. Entonces, la paz profunda es un estado del alma, es un estado interior. Y según la doctrina espírita, la paz tiene un origen que es muy claro, que es entonces en la conciencia tranquila, ese sentimiento del haber obrado correctamente. Y ahí entonces Allan Kardec nos reafirma en el Evangelio según el Espiritismo, en el ítem 3 del capítulo 13, una frase que tiene mucho a ver con todo esto. La mejor recompensa, dice, es la satisfacción íntima que proporciona la buena acción. Y esa frase ya nos revela un principio que es fundamental, ¿no? Porque ahí él nos está reafirmando que la paz no viene de afuera, viene de adentro, que las circunstancias externas pueden ayudar. Sí, sí, pueden ayudar, o también pueden dificultar, porque a veces nosotros sabemos qué arriesgado que es la utilidad providencial de la fortuna. Nosotros con el dinero podemos lograr, sí, estar un poco más tranquilos, pero nos podemos complicar mucho la vida, ¿no? Entonces, vemos acá que la paz interior realmente siempre, la verdadera paz, va a nacer de nuestras elecciones morales, las elecciones que estamos realizando en nuestro cotidiano. Y si nosotros analizamos la verdadera paz según el espiritismo, vamos a ver que la paz no es tener una vida perfecta, porque no existen personas que tengan vidas perfectas. No es que todo nos salga a pedir de boca y todo lo que nosotros queremos se nos vaya a dar. No es tampoco que todo el mundo nos acepte, porque eso no es así, no se va a dar. Tampoco va a ser evitar los problemas o conflictos o no tener dolores o no tener angustias, ¿no? Porque en realidad estas son ilusiones temporales, porque son de alguna forma sombras pasajeras, porque la verdadera paz que podemos estar atravesando todas esas situaciones o algunas de esas situaciones es la serenidad del espíritu que sabe que cumplió con su deber. Yo puedo estar atravesando múltiples situaciones externas, pero si yo me siento que estoy en paz y que cumplí con el deber y hice lo que pude de acuerdo a mi evolución espiritual, entonces nos damos cuenta ahí que justamente lo que hablaba Allan Kardec, la paz es una armonía de, del espíritu con la ley divina, que está grabada en nuestra conciencia. Y esa sensación, que viene a ser una sensación profunda de que estuvimos realmente
actuando de la mejor forma posible con los recursos que teníamos, y con dentro de las circunstancias que Dios nos presenta, porque todos estamos sufriendo desafíos variados. Entonces ahí vamos a ver que por eso vemos que alguien puede estar rodeado de dificultades múltiples, puede estar luchando, pasando pruebas dolorosas, enfermedades, situaciones de desequilibrio familiar, y aún así esa persona mantiene una paz silenciosa, una paz que sostiene, una calma que ilumina, y vaya si conocemos personas así. A veces nos encontramos con esas almas nobles que nos desafían a observar, a reflexionar y decimos, si yo estuviera atravesando todo lo que esta persona está viviendo, tal vez yo no podría estar con esa paz interior. Y vemos que realmente son esas almas que están, ¿no? En ese estado de paz interior, esa paz espiritual, que no dependen del mundo, pero que sí dependen del alma misma, ¿no? Entonces, Kardec y los espíritus superiores nos advierten que no debemos confundir la paz verdadera con la paz aparente, porque hay gente que nosotros a veces vemos que parece que estuvieran en una falsa paz. Porque la paz aparente puede ser una situación de conformismo y bueno, ya está, yo estoy en paz porque así como está todo bien. Pero en realidad no es así. Puede ser también una situación a donde podamos querer evadir responsabilidades y no hacernos cargo, dejar pasar, porque no me quiero involucrar, no quiero ser firme, no quiero marcar realmente el punto correcto y por comodismo dejo pasar. Evito las situaciones de dificultad. También puede ser ese estado de adormecimiento de la conciencia donde yo digo, bueno, me quedo en esta situación, y otros que buscan el placer, de alguna forma ese placer inmediato. Y esas situaciones nos pueden dar un alivio momentáneo, bueno, tal vez que sí, pero eso no se sostiene, por eso es una falsa paz. Es una paz que no se construye, que no transforma porque no es verdadera, ¿no? Porque si nosotros vamos a analizar realmente la paz, esa real que nos plantean los espíritus, esa paz, sería el fruto, como dijimos al comienzo, del deber bien realizado, del deber cumplido, y tiene detrás de todo es un esfuerzo moral. Hay un esfuerzo que conlleva trabajo, que ese trabajo tiene que ser honesto, que tiene que también nos exige una cuota de perdón. Hay que sacrificarse por amor en muchas circunstancias para estar en paz. Hay que renunciar a lo inferior, que es muy tentador y está ahí, y tener esa fidelidad de alguna forma con el bien, ¿no? Incluso cuando esa situación sea una situación difícil. Por eso, la paz real no nos permite mirar atrás. Nosotros en realidad, no podemos tener remordimiento y mirar siempre hacia adelante, mirar el futuro sin miedo. Entonces ahí vamos a ir viendo que la paz trae una recompensa natural del deber. Cuando nosotros cumplimos con el deber, estamos entonces en paz. Cada vez que nosotros somos fieles a nuestra conciencia, nos indica que aunque nadie nos esté viendo y en cuántas circunstancias nos hemos enfrentado, que estamos nosotros con Dios, nosotros solos con nuestra conciencia y con Dios, y ahí, aunque nadie nos entienda, aunque nadie nos vea, aunque nadie nos esté vigilando, nosotros hacemos el bien y ahí tenemos esa recompensa poderosa que es estar en paz. Yo hice lo correcto. Supónganse, estoy atravesando una situación de dificultad económica, voy solo en la calle, encuentro una billetera con una cifra importante de dinero, como lo hemos visto en muchas situaciones. La persona podría quedársela y
y nadie físicamente lo hubiera visto, pero se dan cuenta que su honestidad, su paz interior los lleva a devolver ese dinero, a ir a entregarlo, ¿no? Y ahí entonces nos damos cuenta que esas almas están con ese sentido del bien, del deber muy ya impregnado en su conciencia, porque el espíritu fue creado para el bien. Entonces, cuando actuamos en sintonía con ese propósito, nosotros estamos en armonía con las leyes de la naturaleza y, y la armonía esa interior siempre nos va a traer resultados de paz. Entonces, Allan Kardec nos hace acuerdo con esa frase que les decía, el bien atrae el bien, del Evangelio según el Espiritismo del capítulo 11, que yo creo que realmente ahí él se está refiriendo a ese bien invisible, a ese bien que lo estamos haciendo por el bien mismo para nosotros, con Dios y con los espíritus que nos cercan. Que eso de alguna forma nos va a dar una claridad mental, nos va a inspirar, nos va a poner en presencia de buenos espíritus que nos van a estar ayudando, inspirando, nos van seguramente a dar esperanza, nos van a dar esa fuerza que necesitamos para enfrentar los obstáculos y eso nos lleva por consiguiente a lograr un equilibrio emocional. Porque la paz cuando está en presencia del bien, ahí nos trae ese regocijo para el alma. Es esa sensación que muchas veces tenemos que no estamos solos, de que Dios y los buenos espíritus nos acompañan siempre y que por eso vamos a buscar hacer siempre lo correcto. Más nosotros como espíritas que sabemos que Dios está en todo y en todos. Dios todo lo ve, todo lo siente. Y los buenos espíritus también están junto a nosotros en todo momento. Entonces, cuando nosotros llegamos a ese estado de conciencia, esa paz que es una paz verdadera porque lo hacemos por nosotros mismos, no por el exterior, ni para mostrarnos, esa paz no se pierde fácilmente. Esa paz ya es una conquista espiritual y tal vez puede ser interrumpida por algún error, por alguna debilidad que podamos tener, porque nos podemos resbalar. Sí, porque somos espíritus que aún estamos en este plano y tenemos aún dificultades y podemos equivocarnos, pero siempre nosotros luego vamos a retornar al camino del deber cumplido, porque todos nosotros podemos tener resbala- resbaladas, pero no que nos vayamos del camino y terminemos en la banquina, no. Yo creo que justamente nosotros podemos permitirnos tener esas resbaladas, ¿no? Podríamos decir, salirnos del deber cumplido, pero retornar al camino. Por eso entonces esa paz es un tesoro que nosotros vamos a ir construyendo día por día, porque nosotros vamos a ver que la paz no llega de un día para el otro y que no es un solo acto, sino que la paz se construye día a día con elecciones, con la fidelidad por la fidelidad, paso a paso. Y cada vez que nosotros vamos haciendo esas pequeñas acciones del cotidiano, en atender a alguien que necesita, el sostenernos dentro de mantener una palabra que sea honesta, el trabajo que lo hacemos con amor, el perdonar una ofensa que es tan importante y eso nos sucede casi que a diario, no tener comentarios destructivos, evitar las quejas, ser pacientes en la convivencia que hoy realmente es tan necesario, pacientes en la convivencia, en la calle, en la sociedad, en el trabajo, en la familia. Corregir un error, pero corregir el error con humildad y no con esa altanería, ¿no? Enfrentar esas dificultades que nosotros podamos tener en diversas, sin escapar,
sin huir. Cada vez que estamos haciendo esas cosas, estamos sembrando paz. Entonces, ¿somos agentes transformadores sociales? Sí. Y esa paz se va a ir de alguna manera tornando un estado permanente en nuestro accionar. Entonces, esa paz va a ser como una música suave que nos va a envolver y que va a ser parte de nuestro día a día porque la vamos a empezar a ejercitar de una manera muy consciente que cada día va a salir con más facilidad. Esa recompensa del deber cumplido, que no es un premio externo, que nadie nos va a venir a dar una condecoración, sino que es una victoria que nosotros vamos a ir conquistando con nuestro esfuerzo, es una victoria de nuestra alma. Y vamos a ver entonces que vamos a ir ingresando ahora en una parte muy especial del seminario, porque vamos a escuchar la voz de los espíritus superiores a través de un mensaje que atraviesa los tiempos y sigue iluminando nuestra conciencia. Porque Kardec nos dio una estructura filosófica del deber y de la paz interior. Y esos guías espirituales nos ofrecen de alguna forma una vivencia práctica, la psicología profunda, la interpretación elevada del camino moral que todos nosotros queremos recorrer. Entonces yo recurrí a voces queridas como la del espíritu de Manuel, el espíritu de Joana de Ángelis, el espíritu de León Denis, de Gabriel Delaine, que sus enseñanzas realmente nos ayudan a comprender esa paz verdadera y, y que realmente esa paz nace del deber cumplido. Y les traje algunas citas para ir analizando este tema tan rico. El espíritu de Manuel nos dice que es la disciplina que libera. Ese espíritu que, que sabemos que acompañó durante décadas a Francisco Cándido Xavier, que sus orientaciones siempre fueron tan firmes, tan amorosas y siempre tan centradas en esa responsabilidad moral, porque si realmente vemos con la firmeza que de los textos de Manuel, el cariño, pero la firmeza en el deber, ¿no? Entonces, hablándole a Chico sobre la disciplina y todo lo que debería de hacer. Él entonces nos dice en el libro Pensamiento, en esa psicografía de Francisco Cándido Xavier, nos dice: la paz es fruto de la conciencia tranquila y ésta nace del deber irreprochablemente cumplido. Y yo creo que en esa frase, nosotros ahí, de Manuel, tenemos como la fórmula espiritual completa, porque él nos está hablando del deber, nos está hablando de la conciencia tranquila y nos está hablando de la paz. Entonces ahí ya podemos ver que en esa frase no hay atajos, eso realmente ahí no hay trucos psicológicos, ahí no hay caminos externos que reemplacen la voz interior, sino que la conciencia tranquila es la casa donde la paz se instala. Y esa casa, como veníamos hablando, la edificamos con el deber cumplido, con lo que nosotros sabemos realmente que tenemos que hacer. Entonces, ese deber, según la enseñanza de Manuel, es el camino, ese luminoso que nos conduce a la luz. Y que todos debemos de hacer el intento de caminar y de ir. Entonces allí también en el libro Viña de Luz, en el capítulo 17, que es un libro realmente maravilloso. Yo creo que toda esa serie de Manuel es sin desperdicios, ¿no? En Viña de Luz nos dice: cumple tu deber aunque todos te olviden. El deber bien cumplido te colocará en los caminos de la luz. Y ahí vemos que también ese mensaje es profundamente consolador, ¿no? Porque a veces hacemos lo correcto, pero nadie lo reconoce, nadie lo ve. Y a veces también nos esforzamos muchísimo,
pero no vemos resultados inmediatos. Y parece que el bien pasara desapercibido en un mundo hoy a donde está bastante difícil todo, ¿no? Nosotros vemos que estamos todos sometidos a circunstancias diversas, miramos el entorno y vemos situaciones que no nos gustan, pero tener en cuenta que para la espiritualidad nada se pierde, que todo lo que hagamos, por pequeño que parezca, ahí, aunque sea invisible, sin aplausos, está teniendo su resultado y esa luz se va prendiendo en nuestro interior cada vez que realizamos el bien. Y es justamente cuando Jesús nos enseña con aquella frase que es célebre también, ¿no? Y nos dice que justamente tu Padre ve en lo secreto y te recompensará. Entonces vemos que la conciencia tranquila como fortaleza del espíritu, Emmanuel también de alguna forma la trae en otra cita que es Palabras de Vida Eterna en el capítulo 49. Ahí la conciencia tranquila nos dice es la fortaleza del espíritu. Y creo que esta enseñanza es tan necesaria para los tiempos que nosotros estamos viviendo, ¿no? Donde vivimos una época donde hay mucha ansiedad, donde tenemos opiniones que son muchas veces muy rápidas, muy soaces, que hay críticas que seguramente son constantes y que hay muchas exigencias en todo. En ese torbellino que vivimos hoy emocional, ¿cómo se puede sostener el alma en esta situación, no? Entonces ahí vamos a ver, como nos decía Emmanuel en esta frase, que la conciencia tranquila nosotros podemos encontrar como un muro protector a todas esas embestidas externas. Ahí, en esa conciencia tranquila, nosotros vamos a ser como un refugio interior a donde vamos a encontrarnos con nosotros, vamos a tener una brújula a donde seguir, vamos a tener una fuerza para resistir los embates del exterior y vamos a encender esa lucecita, como hablábamos ahora, que nos ayude a decidir siempre el camino del bien. Y eso nos va a traer la calma para sentir, porque el sentimiento que nos trae la calma, esa paz de la conciencia tranquila, nos va a liberar de todos esos dolores, nos va a librar de esas torturas psíquicas, el acusamiento, cuando nosotros no hacemos las cosas bien, nosotros nos autoacusamos cuando sabemos que no estamos actuando bien y eso no nos trae la paz. Y vamos a citar a otro espíritu que realmente es ese espíritu de Skoll, que es Juana de Angelis, con toda esa serie psicológica que nos trae del deber y la paz. Y vamos a ver que Juana nos ofrece una profundidad psicológica para tener una comprensión emocional y una guía de autotransformación consciente. Ella nos va a explicar que la paz verdadera, esa paz que todos anhelamos, es un efecto natural de una madurez moral. Por eso ella nos invita tanto a, a ese autoconocimiento. Y justamente allí en el libro Autodescubrimiento, esa joyita literaria de Joana, en el capítulo 11, ella nos trae una frase que dice: la paz interior resulta de la correcta conducta y de la aceptación serena de los deberes. Y a mí me parece que Joana siempre tan justa. Nos habla de una conducta correcta, que ese es el esfuerzo que tenemos que hacer para actuar de acuerdo a nuestra conciencia. Todo lleva ese esfuerzo. La aceptación serena de los deberes me parece fantástico porque a veces el sufrimiento no viene del deber en sí mismo, sino de resistirnos a ese deber. Cuando nosotros aceptamos el deber con serenidad, la paz entonces se instala.
Y cuando nosotros no aceptamos la aceptación de las cosas que no puedo cambiar, que es algo que tanto lo comentamos a veces en el centro espírita, cuando nosotros rechazamos algo y nos resistimos, ahí la inquietud se intensifica y perdemos la paz. Y también la culpa, ¿no? Nos habla de la culpa como señal de crecimiento, que esto me parece fantástico en Joana. Ella jamás te va a llevar a ese lugar a donde te sientas mal, sino que te dice la culpa como señal de crecimiento y no como castigo. Porque Joana ahí profundiza cuando nos habla de esa conciencia que acusa para que el ser se reequilibre. En el ser consciente, en el capítulo 7, en el capítulo 7 del ser consciente, ella nos habla de la conciencia acusa para que el ser se reequilibre. Y eso me parece increíble porque realmente la culpa bien comprendida, cuando nosotros no vemos la culpa como el verdugo, sino que es como una alarma espiritual que nos avisa que estamos necesitando reajustar el rumbo. La culpa nos sana, nos conduce al deber, ¿no? Porque nos está haciendo ver y porque de otra forma, si nosotros sentimos culpa, la culpa nos paraliza y nos enferma. Entonces el espiritismo nos enseña de alguna manera a transformar la culpa en una acción regeneradora y no en un castigo emocional, que esto es muy saludable. Y también vemos allí en el libro Plenitud que Joana nos trae una frase que también tiene mucho a ver con esto de la paz, que dice, solo el que vive conforme a su conciencia logra la paz que nadie puede arrebatar. Y es una afirmación de una belleza espiritual enorme, porque ahí vemos que esta paz es una paz más alta, es más arriba, la paz que no depende de las personas, es la que no depende de las circunstancias, es la que nadie nos puede sacar, nadie nos puede arrebatar esa paz, porque nace del interior del espíritu. Entonces realmente ella nos va dando una pauta que es sumamente rica, pero también vamos a citar a otro grande del espiritismo, que son esos seres que han forjado este camino para que hoy tengamos esa riqueza literaria que tanto nos ayuda. Y vamos a hablar de León Denis, que nos habla, de alguna manera, de la conciencia como un templo interior. Y León Denis, que sabemos que fue el continuador de Kardec, que es realmente es el filósofo que es como un músico del alma, es el filósofo del sentimiento. Los libros de León Denis son una delicia. Él allí en el libro El problema del ser, del destino y del dolor, que es una obra que se las recomiendo, seguramente muchos la van a encontrar para descarga gratuita en Google. En el capítulo 14 nos habla de la conciencia que sería el templo interior y que en ella hallamos la luz de Dios, nos dice León Denis. Y realmente vemos que esto es una frase que es un poema espiritual, ¿no? Porque ahí él nos habla que la conciencia es un santuario donde se escucha la voz de Dios. Y esto me pareció maravilloso. Es allí donde entonces nosotros podríamos decir que nace la paz cuando estamos actuando con rectitud, cuando la conciencia no está perturbada, es, ese templo se ilumina. Y cuando nosotros estamos en paz, ahí irradiamos esa luz interior, ¿no? León Denis es un poeta. Y tenemos a otro grande que es Gabriel Delaine, que también allí en un libro que me pareció súper interesante, que se llama El espiritismo ante la ciencia, en el capítulo 19, él allí tiene una frase, Delaine es un científico del espiritismo, es alguien que nosotros como espíritas tenemos que conocer e investigar esa obra,
Por eso les recomiendo el libro El espiritismo ante la ciencia. Y él dice, la felicidad del espíritu está en proporción directa de sus esfuerzos. Es decir, a mayor esfuerzo moral, mayor paz interior. A mayor fidelidad al deber, mayor luz en la conciencia. Entonces, como decíamos hoy, nada es mágico, nada viene sin la siembra y reafirma nuevamente que la paz es un fruto íntimo del alma. Entonces, ya para ir haciendo como una síntesis de este bloque, vamos a ir viendo cómo estos guías espirituales nos hablan de un deber, al igual que Kardec, que sería el camino, de esa conciencia en paz, que sería como nuestra fortaleza, y que la paz interior va a ser la recompensa a todos esos esfuerzos. Algo que muy interesante para tener en cuenta, que la culpa, como nos decía Joana, es una señal de ajuste, que la plenitud que todos buscamos van a ser de la fidelidad que tengamos a las leyes divinas, que el templo interior de cada uno se va a iluminar con el bien y que la paz es proporcional, directamente proporcional al esfuerzo moral. Entonces, esto podríamos decir que es el resumen de todos esos mensajes de estos espíritus superiores, ¿no? Entonces yo creo que hasta acá nosotros podemos decir que hemos recorrido las bases doctrinarias de este tema que, según Allan Kardec, el deber, la conciencia como ley divina interior y esos mensajes profundos de estos espíritus de Manuel, de Joana, de León Denis, de Gabriel Delaine, nos llevan a una parte ya como decisiva del seminario. Veo que estamos ya casi en hora para ir cerrando y dejar abierto a preguntas, ¿no? ¿Cómo llevamos todo esto a la práctica? Porque sin lugar a dudas, son una cantidad de recomendaciones que vamos a ver cómo ir convirtiendo todo esto en nuestra experiencia, cómo pasamos de esa teoría espiritual a una vivencia diaria que nos pueda llevar a esa plenitud, porque sabemos que el espiritismo no es solamente filosofía, es principalmente una guía práctica para vivir en el cotidiano, y que esa paz interior que nosotros estamos hablando no es una cosa abstracta, y que sí es una conquista que nosotros tenemos que hacer en nuestras pequeñas decisiones diarias, pero constantes. Entonces, el primer paso que podemos hablar de todo esto va a ser ese autoexamen diario, y ahí nos vamos a referir a la pregunta 919 del Libro de los Espíritus, donde San Agustín nos recomienda, ¿no? Haz cada noche un examen de conciencia. Y esa pregunta se la recomiendo que la analicen en todo su trecho para ver, ¿no? Y preguntarnos de noche cómo estuve, qué hice hoy, qué pude haber hecho de mejor en ese día, si herí a alguien, si no herí. Y eso es común, todas las noches ir haciendo como ese refresh, ir haciendo como un examen desde el momento que nos levantamos. ¿Qué deber evité de hacer, no? ¿Qué no atendí dentro de la ley del amor? ¿Y qué debo reparar de alguna manera mañana de lo que no hice hoy? Yo creo que son preguntas que nos llevan no a castigarnos, porque seguro de todas estas situaciones vamos a tener unas cuantas que no hicimos. Pero yo creo que nos lleva a despertar para no vivir en un engaño. Tiene que ser un ejercicio de honestidad amorosa con nosotros mismos, esa honestidad de decir, bueno, evito las pequeñas faltas, pero a veces esas faltas que yo evito hoy se pueden transformar en grandes conflictos mañana, en grandes conflictos interiores, la indiferencia, el no querer hacer, el comodismo, una frase que a veces hablamos mucho: yo no le hago mal a nadie, sí,
pero no le hacemos bien a nadie. Entonces, ahí hay una situación de neutralidad que, ojo, que nos lleva justamente a pensar, porque nosotros venimos también a hacer todo el bien a aquel que podamos dentro de nuestras condiciones. Y yo creo que un segundo paso que creo que es sumamente importante tener en cuenta es hacer hoy lo que la conciencia nos indica, ¿no? Porque justamente la fidelidad, la paz va a nacer, hablamos de esa fidelidad que tenemos que tener hoy, no mañana. Muchas veces nosotros posponemos el deber moral, ¿no? Digo, bueno, yo voy a perdonar, pero más adelante porque hoy no puedo. Yo tengo hábitos que hoy sé que los tengo, pero bueno, más adelante yo me voy a ocupar de eso, los voy a trabajar. Yo hablo mal y me salgo con una grosería, pero bueno, en algún momento yo a mi tiempo voy a corregir eso. Este, me tengo que disculpar con aquel que le hice, pero bueno, va a ser más adelante, ¿no? Todo eso, de alguna forma que nosotros sabemos que tenemos que hacer, de hecho, lo vamos a hacer, pero lo estamos aplazando, lo estamos dejando para adelante. Pero nuestra conciencia sabe y no se va a callar, entonces ella sabe y si sabe de alguna forma nos pide que nosotros accionemos, nos está pidiendo. Porque cumplir el deber cuando corresponde, yo creo que es esencial para la paz. Ese deber atrasado es como una sombra que nos va siguiendo, que es como el deber atendido, que sí es como una luz que nos va liberando, ¿no? Entonces tenemos que darle paso a eso. Y otra cosa que hemos visto con Joana de Ángelis que me parece sumamente interesante, la culpa no es nuestra enemiga, ¿no? Es una señal que nos da nuestra conciencia para reajustar el camino. Pero sí, necesitamos aprender que tener culpa, bueno, lo vamos a tener, pero no ahogarnos en esa culpa, ¿no? Reconocer que tuvimos errores, sí, pero sin destruirnos, porque estamos tratando de hacer mejor, corregirnos, sin perder esa esperanza de ser mejores. Entonces, yo creo que es muy importante entender que si equivocamos el rumbo, podemos corregirlo y tener en cuenta eso, porque no somos espíritus perfectos aún. Eh, También tener en cuenta eso que la culpa enfermiza nos dice, bueno, si equivocaste el rumbo, por lo tanto ya no valés, no, eso no. Esa es una voz que no es la de Dios dentro de nosotros y que no nos podemos permitir eso, porque el espiritismo nos ayuda y nos va orientando de que cada error puede convertirse sí en un escalón y lo vamos a transformar en aprendizaje, porque estamos en una escuela que es el planeta Tierra y entonces para vivir en paz vamos a necesitar seguro aceptar nuestras imperfecciones. Vamos a tener que corregirnos, sí, pero con humildad. Y corregir, tratar de reparar de la manera que podamos en lo posible, pero no quedarnos atrapados en una culpa estéril. Y sí seguir adelante siempre, porque la paz no exige esa perfección, exige de alguna manera sinceridad, esa sinceridad con nosotros mismos para darnos una nueva oportunidad de retomar. Y yo creo que una de las cosas también que podríamos tener muy importante para lograr esa paz es el servicio como terapia, que es lo que nos plantea de alguna manera Joana. En el libro Despierta y sé feliz, en el capítulo 8 ella nos dice que el servicio es una terapia liberadora. Y, y sí, pensamos, bueno, pero ¿cómo sería ese significado del servicio como terapia liberadora? Cuando nosotros nos involucramos con alguien que está necesitado, cuando ayudamos a alguien, nuestra vida comienza también a encontrar un orden interior.
porque ese servicio va a descomprimir de alguna manera el alma, va a disolver la angustia, va a iluminar nuestro pensamiento y va a fortalecer nuestra fe, porque nosotros, como decíamos, el bien atrae el bien, entonces vamos a atraer compañías espirituales, nos va a conectar con buenos espíritus que siempre acompañan a todo aquel que se dedica al bien. Entonces, yo creo que el servicio transforma ese deber en alegría y la alegría esa nos trae la paz. Por eso yo creo que es sumamente importante tener en cuenta el servicio y la oración y el silencio interior. Yo creo que la oración es un pedido de encuentro con Dios, vendría a ser como un alineamiento que tendríamos que lograr con la ley divina y porque cuando nosotros oramos sabemos que la conciencia nuestra se va a ir aclarando, que nuestras emociones cuando estamos en desarmonía se equilibran, que nuestros pensamientos cuando oramos se ordenan, que nuestra intuición también se abre y que la paz de alguna manera nos va tomando de una manera lenta, nos va este, orientando, porque la oración vendría a ser como una llave. Y ese silencio interior que hablábamos viene a ser como la puerta. Y la paz vendría a ser una sala donde entramos cuando ambas se unen. Entonces, yo creo que en síntesis de toda esta práctica que estamos hablando ahora, para comenzar a vivir en paz como fruto del deber cumplido, necesitaríamos sí ese autoexamen, vernos de verdad, vernos con claridad, tener esa acción de cumplir el deber hoy, cumplir ese deber, tener una corrección amorosa de nuestros comportamientos, pero sin esa culpa que nos destruye, y transformar el dolor en amor, que hay tanto hoy en nuestra sociedad, a través del servicio, involucrarnos, ayudar al otro, salir de mi comodismo, salir de mi zona de confort, involucrarme y cultivar la oración y el silencio, que eso va a alimentar el alma. Entonces yo creo que estos 5 pasos, si bien no eliminan los desafíos que tengamos en la vida, ¿no? Nos van a garantizar, sí, algo que es mucho mayor, que va a ser caminar con este corazón en paz, aunque las tormentas exteriores estén realmente duras, ¿no? Entonces, para ir ya, estoy viendo, estamos llegando ya al límite del seminario. Me gustaría cerrar con una reflexión, porque como ven es un tema sumamente profundo que hemos ido recorriendo juntos uno a uno de estos caminos hermosos y profundos que son la vida espiritual, la paz interior nacida del deber cumplido, ¿no? Y vimos que a lo largo de este seminario la paz no es un regalo del mundo, no es un privilegio de algunos, ¿no? Ni es un estado que dependa de circunstancias perfectas. Esa paz verdadera, la que se sostiene, la que ilumina, la que transforma, la que de alguna manera es ese fruto silencioso de nuestra alma, va a estar marcada por el tratar de vivir en armonía con la ley divina que está en nuestra conciencia. Todos tenemos escritas las leyes divinas en nuestro íntimo, en nuestro interior, y tratar de ser fieles a esa ley interior que puede de alguna manera llevarnos a ese regocijo del deber cumplido con el bien realizado. Y recordarnos a Emmanuel, ¿no? Que nos habla de la conciencia tranquila como fortaleza del espíritu y que ese deber cumplido, aunque nadie lo vea, siempre nos va a conducir a caminos de luz. Nosotros somos los necesitados de accionar y de ajustarnos a ese deber, ¿no? Más que nada hacerlo por nosotros. Juana de Ángelis nos enseña en toda su literatura que la paz interior es ese resultado de la conciencia correcta,
de esa aceptación, como hablamos, la aceptación serena de nuestras responsabilidades y de esa capacidad de vivir sin la culpa en nuestro crecimiento, ¿no? Y también tener en cuenta a León Denis, que nos habla de ese templo interior, que es nuestra conciencia, a donde brilla nuestra luz. Y de Lane, que nos muestra que la felicidad del espíritu está de alguna manera en proporción directa con nuestros esfuerzos. Todos ellos han sido de alguna manera de suma importancia para que nosotros encontremos esa lección que es fundamental, que es esencial para lograr esa paz. Y la paz entonces sería la recompensa del deber, es la fidelidad a la conciencia y es la voz de Dios dentro de nosotros. Por eso entonces, queridos hermanos, que la paz no se busca fuera, la paz se construye día a día, se construye con esfuerzo, con dedicación, con esmero, porque está dentro. Se construye con actos de amor, con decisiones que sean honestas, que podamos tener esos gestos de bondad, tener esos silencios oportunos muchas veces, con palabras que sean gratificantes, con palabras que edifiquen, con renuncias que nos liberen y con esa valentía de enfrentar lo que la vida nos pide, sea lo que sea. Por eso cada pequeño deber que tengamos en nuestra vida, atenderlo, que van a ser esas semillas de luz, que esas renuncias que tenemos que hacer al egoísmo que está dentro de nosotros, sean como un ladrillo en ese templo interior que tenemos que ir construyendo día a día, que cada acto de perdón que logremos realizar, por pequeño que sea un paso a nuestra liberación, romper esas cadenas que nos prenden aún, que cada gesto de servicio que hagamos sean como un eco frente a esa presencia divina que está en cada uno de nosotros y que hoy podamos salir de este seminario con ese propósito sincero de que aunque sea pequeñito, podamos vivir un poco más fieles a esa conciencia y que podamos hacer ese encuentro con con el cumplimiento de nuestra misión acá en la tierra. Los invito entonces a todos a un breve instante de silencio, un silencio para escuchar nuestra propia alma, para preguntarnos qué deber necesitamos hoy hacer con atención para pedir esas fuerzas a Dios, a los buenos espíritus, para sentir esa ternura con la vida, con la guía, con esa paz verdadera y que de esta un final encienda en cada uno ese deseo profundo de vivir la vida con responsabilidad, con amor, con serenidad y que la paz, esa paz que nadie puede arrebatarnos, sea nuestra compañera de camino de aquí en más por los tiempos. Muchísimas gracias. Que Dios nos bendiga a todos y que nos acompañe siempre. Quedo abierto aquí a las preguntas. Nosotros que agradecemos, Eduardo, el tema magníficamente tratado. Creo que todos, hay varias preguntas, pero es verdad que has tocado todo el espectro, ¿no? De que podíamos, que estábamos tratando, ¿no? De que llegara realmente. Entiendo que has hecho un trabajo fenomenal, así que muchísimas gracias. Hay una pregunta, bueno, hay varias preguntas, a ver si, aunque has tocado todo, pero quizá puedas dar alguna pincelada, ¿no? Personalizada. En este caso, Manuel Díaz nos pregunta o te pregunta si se puede obtener paz por la reflexionando. Entiendo que se refiere a reflexionar, a meditar, ¿no? Creo que has tocado, Yo pero creo bueno. yo creo que es fundamental la reflexión, porque la reflexión nos lleva a ese autoencuentro interior, como hablábamos. Reflexionar es entender en qué poder reflexionar sobre las acciones que estamos haciendo,
sobre los pensamientos que estamos teniendo, sobre las actitudes que estamos teniendo, y como citamos en la pregunta 919 del Libro de los Espíritus, ¿no? Ese autoexamen que tenemos que hacer diariamente, cotidiano, para saber en qué cosas durante nuestro día a día, porque yo creo que la vida se compone de ese corolario de hojas que son nuestro día a día. Estamos constantemente construyendo, estamos haciendo elecciones en cada momento de nuestra vida. Y si nosotros estamos reflexionando sobre nuestras elecciones, vamos a seguramente a poder ir encontrando esa paz que planteábamos, que se compone de todas esas circunstancias, la conducta, la observancia del deber cumplido, para encontrar esa paz duradera. Fíjate que hay otra, una pregunta que yo creo que a veces en algún momento todos nos hemos planteado, ¿no? ¿Cómo equilibrar el deber que asumimos hacia los demás con ese principio de amarse a uno mismo? ¿Qué te Como parece? nos decía Jesús, haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran y haz por ti, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Haz al otro lo que te gustaría que te hicieran, y también a ti, amándote a ti mismo. El a ti mismo yo creo que es muy importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo, porque cuando nosotros nos amamos, nosotros vamos a ver que el deber tiene el límite que me lleva a no hacer algo que me esté dañando. Y en ese aspecto hay un montón de cosas que tenemos que tener en cuenta, que es nuestra integridad física, nuestra integridad moral y nuestra integridad espiritual. Entonces, en la medida que tú te amas, tú vas a tener en cuenta esa integridad para entonces poder tener en cuenta el deber de acuerdo a tu evolución espiritual, porque una de las cosas que me encantó, mira que el seminario te lleva a estudiar mucho. Yo creo que estos seminarios primero te lo das para ti, cuando te pones a buscar material, y esos libros que yo cité son riquísimos. Me encantaría que los busquen, los lean, profundicen, porque van a poder entender un poco más y quedarse con una idea central del seminario más profunda. El entender que también nosotros vamos a hacer de acuerdo a nuestro nivel de conciencia. Porque ¿sabes qué pasa, Mamen? Nosotros a veces no hacemos todo el bien que nos gustaría, porque aún nosotros no tenemos ni siquiera el conocimiento como para tal. Y nos está pasando que nosotros, en la medida que nosotros profundizamos en el conocimiento espírita, que realmente es riquísimo, nos va descorriendo velos y nos va haciendo ver determinados puntos que no los habíamos podido ver anteriormente. Y no es porque no hubiéramos querido, es porque somos seres evolutivos y estamos en ese proceso constante de aprendizaje. Entonces, tal vez yo por ahí tuve un comportamiento hasta ayer que me parecía correcto, y de un momento al otro me hace el clic. Digo, pero ¿y cómo no me había dado cuenta esto antes? Leo nuevamente una lectura y digo, oh, qué maravilla, cómo lo puedo mirar desde otro lugar. Y bueno, no actué de esa manera antes porque yo no lo había podido ver así. Y no es que quedarme mirando para atrás, como decía, con el sentimiento de culpa, no. Me tengo que perdonar por no ser como me hubiera gustado ser, y seguir adelante, porque sé que para el futuro sí lo puedo hacer, porque soy un espíritu en evolución que está caminando hacia su perfección espiritual relativa. Y eso Eh, creo que te libera mucho de la culpa, porque mira, otra de las cosas que me pareció fantástico del seminario es la visión de Joana de Angelis con el tema de la culpa. La culpa como señal de que nos miremos para ver cómo podemos cambiar esa situación me parece fantástico, y no quedándome martillándome y dándome palo por algo que todavía, bueno, lo hice sí, pero hoy lo puedo cambiar.
Hoy puedo hacer una reparación. Y también eso es la misma propia reencarnación. Dentro de la misma reencarnación, miro, reveo acciones, reparo y sigo adelante. Me auto perdono por no ser aquel ser que me hubiera gustado ser en aquel momento. En aquel momento, claro. En la toma de conciencia, de hecho, ¿no? Es del error, ese sentimiento de culpa en el que no debemos anclarnos, como tú muy bien has dicho, es ese pellizco para el inicio del cambio, ¿no? Realmente es necesario Exacto. sentirte mal por la mala acción, ¿verdad? Hay una pregunta también aquí, creo que será la última porque creo que el tiempo está muy ajustado. Y yo creo que esta pregunta es bastante recurrente, ¿no? La vemos muy a menudo. ¿Y cómo tener paz cuando vivo con alguien que me lastima o que me provoca todo el tiempo? ¿Qué hacemos, Eduardo, en este Yo creo, caso? yo creo, mira, mamen, que ese es el gran maestro que la vida me pone, porque nosotros, como hablábamos, la paz no tiene que depender de las circunstancias externas. Puedo estar en una situación económica difícil y tener paz. Puedo estar en un medio hostil y tener paz. Eh, Puedo estar en una familia que me perturbe, como este caso, y cultivar la paz y tratar de capitalizar esa experiencia para desarrollar esa capacidad que debo de desarrollar en mí de paciencia, de tolerancia, de aceptación frente a las cosas que no puedo cambiar. Y mira, mamén, si tendremos que trabajar la aceptación hoy, en un mundo tan convulsionado como el que estamos, trabajar la aceptación frente a cosas que yo no dependen de mí. Y la forma de ser de la otra persona no depende de mí. La otra persona es como es. Yo sí puedo, tal vez, tener una actitud diferente que me va a armonizar, me va a lograr conseguir esa paz interior, porque ya la respuesta que dé, los pensamientos que tenga, la forma que me voy a referir a esa persona, la oración como gran método de contrarrestar la negatividad, puede ayudarme a mí a desarrollar una capacidad que por ahí ni siquiera sabía que la tenía. Y nosotros vemos que los grandes seres no han tenido vidas fáciles. Tenemos que mirar un San Francisco de Asís, tenemos que mirar un Pablo de Tarso, tenemos que mirar una Madre Teresa de Calcuta, tenemos que mirar Chico Xavier, tenemos que mirar a Divaldo. Uy, cuántas situaciones tuvieron que enfrentar esos seres y mantenerse en equilibrio, en paz interior, en armonía, dando lo mejor de sí. Entonces yo creo que sí, esas situaciones que seguramente no son fáciles, son las grandes oportunidades que nos da la vida de desarrollarnos y hacer que la flor, como hablaba hoy, el perfume de la paz, envuelva nuestras vidas. Así es. Sí. De hecho, si algo en este tema el espiritismo nos pone por delante, ¿no? Y eso también nos da mucha paz, es que tener paz no tiene nada que ver con la ausencia de dificultades, sino todo lo contrario, ¿no? Te enseña a Totalmente, tener paz en esos momentos, ¿no? Esos procesos de dificultad. totalmente. Entonces yo Bueno, creo que hoy, en el lugar a donde estemos, en la situación en la cual nos toque vivir, tenemos que hacer nuestra parte porque nosotros somos co-creadores con Dios y somos agentes transformadores en este mundo de pruebas y expiaciones, pasando a un mundo de regeneración en la medida que todos nosotros, los que estamos tomando conciencia de este conocimiento tan liberador que es el espiritismo, nos comprometamos con el bien, con nuestra conciencia interior de vivir esa ley divina, que es la ley del amor, no hacer a los demás lo que no nos gustaría que nos hicieran y hacer por el otro lo que nos gustaría que nos hicieran. Y lo demás, bueno, dejar que cada uno haga su parte sin juzgar.
Y eso creo que hoy nos permite y nos da una posibilidad enorme de, a pesar de las dificultades externas, vivir en paz. Exactamente. Te iba a decir un último consejo, una última orientación, pero la ley áurea yo creo que es la que realmente nos puede orientar, ¿no? Todos los grandes sabios, no espíritas, y bueno, podemos recordar a Gandhi, ¿no? Nos dice precisamente que si cumpliéramos la ley áurea, este mundo sería otro, ¿verdad? Amalia trae una frase que me la recordaste, que ella dice que allá donde Dios te coloque, florece. La flor no puede salir si no hay esa paz, ¿no? Me parece maravillosa esa frase para grabarla y Amalia, ese tatuársela. ser tan amoroso, ese espíritu tan especial que es Amalia, ¿no? Con esa calidez, con ese cariño, con esa entrega, ¿no? Devocional. Yo creo que también, yo no la cité dentro de los grandes, pero tenemos que saber que ella fue uno de esos grandes espíritus también que hoy nos ilumina en el camino con toda su literatura y con esa vivencia de la ley del amor, porque Amalia, si hay un ser que realmente la pasó difícil, en su última reencarnación y que es un ejemplo de dedicación, de aceptación y entrega es Amalia Domingo Soler. Así es. Qué La maravilla. amamos mucho. Y tendremos ejemplos maravillosos para mirarnos. Sí, sí, totalmente. Recomendamos la lectura, ¿no? De sus libros. Especialmente, bueno, no sé, no quiero nombrar ninguno, pero el padre Germán está ahí, ¿no? Uy, Con ese qué amor. maravilla el padre. El padre Germán, yo creo que es uno de los libros que es literatura clásica que si alguno de los oyentes todavía no lo leyó, se lo recomendamos. Memorias del Padre Germán de Amalia Domingo Soler, un clásico de la literatura espírita que nos deja un legado tan importante y nos ayuda a desarrollarnos esa capacidad de aceptación, de resignación, de entrega y de amor. La vivencia de la paz. Bueno, Eduardo, pues solo agradecerte el estar, el desarrollar este tema de la manera tan magnífica que lo has hecho. Creo que aparte del conocimiento que aportas, pones mucho corazón y es de nuestra opinión que la doctrina tiene que tocar el corazón, ¿no? Hay que sentirla para poder vivirla. Y Muchas tus palabras. gracias, Mamen. Y es lo que yo digo, mira, siempre que estudiamos, primero lo hacemos para nosotros. Cuando nos piden un trabajo como este, que lo hacemos con mucho cariño, nos ponemos a buscar el material, nos empezamos a profundizar más en el tema, empezamos a buscar literatura de referencia, porque en realidad nosotros lo que hacemos es interpretar lo que dicen los espíritus. Ellos son, por eso las obras, ¿no?, que citamos, porque son ellos los que nos marcan el camino y estamos todos en el mismo barco haciendo el gran esfuerzo para tratar de sí lograr esa paz interior, de ser cada día mejores. Entonces, más que decirte que gracias, gracias y como siempre estoy a las órdenes para continuar compartiendo estos momentos que son tan enriquecedores. Pues con toda seguridad te estamos invitando próximamente. Muchas gracias a todos los que nos estáis acompañando Muchas en todas gracias. las actividades que presentamos en el Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras. Sabéis que nuestro anhelo es sencillito, es solamente llegar el mensaje evangélico espiritista al mayor número de corazones posibles. Os invitamos a visitar nuestra web si queréis estar informados de nuestras actividades, de nuestro canal de YouTube, todas nuestras redes sociales, estamos en todas partes, precisamente para eso, ¿no? Para llegar al mayor número de corazones, porque como hablamos, es el sentimiento, ¿no? Probablemente el que mueve a las personas. El próximo viernes, el 30, que es el Día de la Paz, cerrando la campaña Opta por la Paz, que todos los años celebramos, tendremos un coloquio que estará a cargo de nuestros amigos Edmeire Pereira y Fabio Sousa de Carvalho. Y el tema es la paz y el perdón, liberar el alma de resentimiento. Así que Hermoso. gracias a todos. Muchas gracias, Eduardo.
Muchas Muchas gracias, gracias a compañeros, por salir a todos. la palestra Gracias a porque ese me equipazo olvidaba. que está ahí. Abrazos para todo nuestro equipo técnico, muchísimas gracias y gracias a todos los que nos habéis acompañado. Abrazos fraternos para todos.